De manera que hoy vamos a impartir la enseñanza número 7 de esta serie. Y el domingo pasado, para que los que no pudieron venir el domingo pasado o no han visto por las redes la enseñanza del domingo pasado, el domingo pasado básicamente estuvimos explicando lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 7. Y estuvimos haciendo énfasis en Romanos capítulo 7, versículo 6, donde nos habla acerca de dos regímenes. Uno es el espíritu de la ley y otro es el de la letra, el régimen de la letra. Y estuvimos haciendo énfasis en Romanos capítulo 7, versículo 6, donde dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y básicamente estuvimos explicando que existen dos regímenes: el nuevo del espíritu y el viejo de la letra. Sin embargo, también estuvimos explicando una analogía acerca de lo que es el matrimonio, donde el apóstol Pablo nos ilustra unas verdades aquí, la cual estuvimos explicando con lujo de detalle el domingo pasado. También el domingo pasado estuvimos explicando sobre lo que la Biblia plantea enfáticamente acerca de la relación de Dios con su pueblo. Por ejemplo, la palabra de Dios habla del esposo, el cual es Jesucristo, y habla de la esposa, la cual es la iglesia. De manera que en varios pasajes de las Escrituras, la palabra de Dios nos habla de esa relación que la iglesia tiene con Cristo y viceversa. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5 habla de esa relación de Cristo, el esposo, con su iglesia, la cual es la esposa. Y esta misma relación la podemos observar en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento también podemos observar la relación que Jehová, el Dios de Israel, Jehová como esposo, tuvo con su pueblo Israel. Todas esas comparaciones de amor lo estuvimos viendo en la enseñanza anterior. Y básicamente estuvimos desarrollando todo esto que le acabo de explicar de forma resumida. De manera que ya no estamos sujetos a la ley. Dígale al que está a su lado: ya no estamos sujetos a ese antiguo marido conocido como la ley, sino que ahora estamos sujetos a nuestro nuevo esposo, el cual es Jesucristo, y se conoce esta temporada como la temporada de la gracia. Así que dígale al que está a su lado: su gracia me ha justificado. Díselo al que está a su lado: su gracia me ha salvado. Bendita gracia, la gracia de Dios, porque ningún ser humano era capaz de guardar la ley. Ningún ser humano fue capaz de cumplir la ley, porque para cumplir la ley había que ser perfecto como Dios, porque la ley habla de la perfección de Dios. No es que la ley es mala, no es que la ley es una maldición, sino que la ley se convertía para el ser humano en una maldición, porque el ser humano no era capaz de guardar la ley. Y la misma palabra afirma que el que no guarda la ley cae bajo maldición. Por eso Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, fue tentado en todo, pero no hubo en él pecado. Fue tentado en todo, pero no desobedeció al Padre. ¿Y sabe qué hizo él? Ocupó nuestro lugar para otorgarnos justificación. Siendo justo, se convirtió en el injusto, para que hoy usted y yo estemos justificados por la fe en Cristo Jesús. Por eso yo enseño que ningún esfuerzo personal, dígale al que está a su lado, ningún esfuerzo personal te puede garantizar la salvación. Fue lo que Pablo enseñó: esto no es por obra para que nadie se gloríe.
Esto es un regalo de Dios. Amén. Qué bendición es nacer de nuevo. Qué bendición es nacer del agua y del Espíritu. Qué bendición es que estas cosas se nos hayan revelado a nosotros. Por eso la palabra dice, continuando con esta serie, en Mateo capítulo 11, abra su Biblia, en Mateo 11, 25, la palabra dice de la siguiente manera: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Diga conmigo: mi yugo, dijo Jesús, es fácil y ligera mi carga. De manera que en la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca del espíritu de la ley versus las letras de la ley. Y aquí hay un problema. Mira cuál es el problema de la letra de la ley. Y es que muchas personas dicen que hay que guardar los 10 mandamientos. Pero es que ningún hombre pudo jamás guardar los 10 mandamientos. Ningún hombre pudo guardar la ley. Ahora, cuando hablamos de la ley, no nos estamos refiriendo únicamente a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos formaban parte de la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de todas esas leyes que aparecen en el Pentateuco, que fueron los 5 libros que escribió Moisés. Leyes higiénicas, leyes ceremoniales, leyes de salud, leyes para la feliz convivencia. Y por supuesto, dentro de esas leyes estaban los 10 mandamientos. Y ningún hombre pudo a cabalidad mantenerse perfecto ante la ley, porque la ley era como un espejo que te mostraba tu condición, pero no resolvía el problema. Por eso el Antiguo Testamento habla de una figura que aparecía en forma de símbolo y en forma de sombra, la cual es Jesucristo. Por eso decimos que Cristo se escondía secretamente en el Antiguo Testamento. Aparecía como figura. Por ejemplo, la roca de la cual brotó agua simboliza a Cristo. Por eso cuando Moisés la golpeó 2 veces, esto le costó a Moisés la tierra prometida. Y la gente dice: pero ¿cómo es posible que Moisés, porque cogió ese pique y golpeó la roca 2 veces, eso le haya costado que entre a la tierra prometida? ¡Wow! ¡Qué exageración hay ahí! Lo que pasa es que en la Biblia hay un lenguaje profético, y al Moisés golpear la roca 2 veces, proféticamente estaba diciendo que Cristo tenía que morir 2 veces. Por eso le costó la tierra prometida, porque se desalineó del propósito de Dios, porque estaba pautado que Él muriera una sola vez y para siempre, no 2 veces. Entonces, en el Antiguo Testamento, la figura de Jesús también aparece como un cordero santo, un cordero perfecto, un cordero sin contaminación, que era el cordero que se usaba para el sacrificio, donde el sumo sacerdote una vez al año ofrecía la sangre de ese cordero.
Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús antes de bautizarlo, lo señala proféticamente y dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces el Cordero, que era Cristo, aparece como una sombra, como una figura en el Antiguo Testamento. Pero también está el tabernáculo, que era una figura de Cristo. ¿Cómo, pastor? Sí. El tabernáculo tenía una sola puerta de entrada. No tenía 2 puertas, no tenía 3 puertas, tenía un solo acceso de entrada. Pero el tabernáculo también tenía un solo camino. Pero también tenía una fuente de agua. En el lugar santo había una fuente de agua antes de entrar al lugar santísimo. Y esa fuente de agua representa la vida. Por eso Jesús dice en Juan 14: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él estaba diciendo en ese momento proféticamente: yo soy el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto. Por eso Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Cuáles cosas el Señor escondió? ¿Cuáles son esas cosas? Lo que le estoy explicando. Él era la roca, Él era el tabernáculo, Él era el sacrificio, era el Cordero de Dios, pero también Él era el arca de la alianza. Como pastor, sí, el arca de la alianza era un utensilio que estaba ubicado en el lugar santísimo. Y este utensilio estaba hecho de madera de acacia, pero estaba revestido de oro. Y esto habla de la dos naturaleza que tenía Jesús, porque la madera simboliza, en el lenguaje, ¿verdad?, simbólico, la humanidad. Y Jesús era 100% hombre, 100% humano. Y el oro representa la divinidad, y Jesús era 100% Dios. De manera que las dos naturalezas se manifestaron en Él, siendo 100% hombre y a la misma vez siendo 100% Dios. De manera que Jesús también es el arca de la alianza. Oh, pastor, pero también había un utensilio encima del arca que era de bronce. El bronce simboliza juicio, dando a entender que todo el juicio, todo el pecado de la humanidad cayó sobre Él, sobre Jesús. Por eso era necesario que el sumo sacerdote, por lo menos una vez al año, agarrara al cordero inmolado, un cordero santo, sin contaminación, separado para eso, y con la sangre de ese cordero lo derramara. ¿Dónde? Exactamente donde estaba el arca de la alianza. Y la presencia de Jehová, la chequina de Jehová descendía y lamía la sangre que se encontraba en el arca del pacto, consumía la sangre que se encontraba en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Y el sumo sacerdote, cuando observaba que el Padre Celestial había recibido la sangre y el sacrificio, comenzaba a danzar. Y el sumo sacerdote tenía unas campanitas en el borde de su vestidura, y cuando él comenzaba a danzar, esas campanitas comenzaban a sonar, y el pueblo que estaba afuera, porque no podía entrar a la presencia de Dios porque estaba en pecado, escuchaba desde afuera las campanitas y comenzaba a adorar a Dios, porque eso significaba un año más de perdón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Dios se cansó de eso. Dígale al que está a su lado: Dios se cansó de eso. Él se cansó de tantos sacrificios.
Él se cansó de ese tipo de ofrenda y por eso desde la antigüedad anunció que venía un Cordero de Dios, el cual iba a quitar el pecado del mundo. Oh, gloria a Dios. Por eso dice: escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Y por qué? Porque a ti te agradó. ¿Y por qué? Porque a ti te dio la gana. Es por eso que para recibir este tipo de enseñanza tenemos que ser como niños. Y les voy a mostrar algo muy profundo en las Escrituras en el día de hoy, porque hay muchas personas, y ese es el problema que tiene la letra de la ley. Hay muchas personas que todavía piensan que hay que guardar los 10 mandamientos, y hay otros que dicen: bueno, tenemos que guardar el sábado, porque el sábado forma parte de los 10 mandamientos y eso está vigente. Porque cuando la palabra habla de los 10 mandamientos, también habla del cuarto mandamiento, el cual es el día de reposo. ¿Por qué los que han sido renovados en Cristo Jesús y los que tienen un entendimiento de las Escrituras, por qué en este tiempo no son capaces de guardar el sábado? Mira por qué nuestra iglesia no guarda el sábado desde el punto de vista religioso. Mira por qué no guardamos el sábado. Porque el sábado como mandamiento en las letras no está vigente. Diga conmigo: el sábado. Hay gente que hasta miedo tienen. Diga conmigo: el sábado como mandamiento en las letras no está vigente. Oído con esto. No obstante, sí está vigente lo que Dios te quiso enseñar a través de guardar el sábado. Esa es la gran diferencia entre las letras de la ley y el espíritu de la ley. Vuelvo y repito para que me entienda. Hoy le voy a enseñar más despacio de la cuenta, más suave, porque lo que viene ahora te va a volar el cerebro para atrás. Te lo va a despegar. La masa cefálica te la va a despegar. Pero es necesario que se produzca esa renovación en tu forma de pensar. Dígale al que está a su lado: el sábado como mandamiento en las letras no está vigente, pero sí está vigente lo que Dios nos quiso enseñar a través de guardar el sábado. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 4. Allí en Hebreos capítulo 4, versículo 4 dice que Dios reposó de todas sus obras el séptimo día. Y más adelante habla de Josué diciendo, en el versículo 8 y versículo 9 de Hebreos 4, lea Hebreos 4:4 y Hebreos 4:8 y 9, porque Josué dice que si le hubiera dado el reposo a Israel, refiriéndose al sábado, si el día de reposo, conocido como el sábado, le hubiese dado reposo a Israel, no hubiera hablado Dios de otro reposo. Como no le dio reposo, tuvo Dios que hablar de otro reposo. ¿Te das cuenta? Y que por tanto quedaba un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quedaba qué? Un reposo para el pueblo de Dios. Como diciendo, el séptimo día no fue el reposo. La entrada a Canaán, copia eso en su espíritu. La entrada a Canaán, el poseer la tierra prometida, tampoco fue su reposo. Entonces,
¿Cuál es el reposo que queda para el pueblo de Dios? Es una pregunta. El reposo al que se refiere es al reposo de la fe, al reposo en Cristo. Diga conmigo, Él es mi reposo. Él es el reposo. Cristo es el reposo. Por eso en Mateo 11:28 Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dijo: vengan, vengan todos los que están trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Ahora, yo no tengo que dejar de trabajar para descansar. Puedo descansar trabajando, porque el reposo que Dios quería simbolizar con el sábado es el que permite vivir la nueva vida en Cristo Jesús, que es la vida que actualmente nosotros poseemos. El reposo de la fe en Cristo. Nosotros poseemos el reposo de su gracia. Nosotros poseemos su favor. Nosotros poseemos su obra redentora. Nosotros tenemos una nueva relación con Cristo. Tenemos una nueva relación con Dios. Ya no tenemos que andar en zozobra. Dígale al que está a su lado: no ande en zozobra, no ande en desaliento, no ande en desánimo, no ande en aprehensión, no ande en temor, no ande en tensión, no ande en miedo. Comienza a andar en el Espíritu. Díselo al que está a su lado: comienza a andar en el Espíritu, porque lo que hemos recibido de Dios ha sido el Espíritu de Dios. No el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dígale al que está a su lado que esta reforma fiscal no te angustie. Que esta reforma fiscal no te quite el sueño. Que esta reforma fiscal no te llene de miedo ni de temor, porque eso no va a resolver nada. Aunque tú te llenes de angustia, eso no va a resolver nada. Aunque tú protestes, eso no va a resolver nada, porque la reforma va. Pero el que anda en el Espíritu, escuche bien lo que le voy a revelar ahora. El que anda en el Espíritu anda en otra dimensión. Por eso Jesús nunca dejó de pagar sus impuestos. Y el día en que no había con qué pagar los impuestos, se metió en el plano sobrenatural y le dijo a Pedro: ve, toma la caña de pescar y ve al mar. Y el primer pez que tú pesque, cuando lo pesque, va a encontrar dentro de él una moneda. Eso parece una locura. Y con esa moneda que tú vas a encontrar en la boca de ese pez, tú vas a pagar tus impuestos y los impuestos míos. En otra palabra, Jesús, que representa nuestro reposo, en ningún momento se angustió a la hora de pagar impuestos. Él sabía que su Padre Celestial lo había provisto todo. Lo había provisto todo. Lo había provisto todo. Dígale al que está a su lado: ¿qué importa que suban las cosas? Diga: desde que yo tengo uso de razón, las cosas cuando suben no bajan. Y yo estoy vivo y estoy de pie. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy en Cristo Jesús y Él es mi reposo. No ande en temor. Hay gente que ni aplaudir quiere. Este mensaje es para ti hoy. No ande en temor. Díselo, díselo: no ande en temor. Porque el espíritu que tú has recibido no es de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo te regalo 2 de Timoteo 1:7, porque en estos días lo vas a necesitar, porque en verdad viene un alza. Viene un alza. Hello. Dígale al que está a su lado: tienes que agarrarte de 2 de Timoteo.
capítulo 1, versículo 7. Y más tú que no tienes de dónde agarrarte. Dime usted, nosotros ¿de qué tenemos que agarrarnos ahora mismo? De Cristo. Dígale al que está a su lado, abrázate de Cristo. Hello. Porque ahora, según mi entender, la mayoría de los productos de primera necesidad van a pagar impuestos. Ya yo leí parte de la llamada modernización fiscal. Y eso debió modificarse hace mucho tiempo. Y lo que se está diciendo es que este gobierno fue responsable para comenzar a modificar ese asunto, porque hay muchas cosas que hay que modificar aquí. Ahora yo estoy orando para que no roben más, porque ese es el problema. A mí me gusta pagar mis impuestos. Ahora que no me vean la cara de tonto, que no le vean la cara al pueblo dominicano de tonto, porque ese ha sido el problema, que uno paga sus impuestos pero uno no ve los servicios. Desde que yo tengo uso de razón, aquí no se ha resuelto un solo problema. No hay, y estamos en el 2024, no hay, y no es culpa de este gobierno, es un asunto histórico. No estoy en política por si acaso, estoy predicando la palabra para que usted reciba reposo. Pero en este país no hay un solo problema resuelto. Y estamos en el 2024. Yo pensaba que para esta fecha, que íbamos a tener por lo menos 2 o 3 problemas básicos resueltos, como lo que es la energía eléctrica. No se ha resuelto, todavía se sigue yendo la luz en muchos lugares. No hay agua potable. Eso es increíble, señores. Eso es increíble. Nuestras calles están destruidas. La mayoría de las calles aquí en Barahona, por lo menos yo lo veo que yo estoy mirando, aquí en Barahona la mayoría de calles principales necesitan mantenimiento. Y el gobierno dice que quiere hacer todas esas cosas, y por eso ha ideado esta nueva reforma fiscal. Y la gente está nerviosa. La gente está nerviosa por eso. Y este mensaje cae hoy en día como anillo al dedo, porque hay mucha gente que necesitan entrar en el verdadero reposo. Porque si no entran en el verdadero reposo, la van a medicar, le va a dar una vaina. Hay gente que le va a dar una vaina, que le va a subir la presión. Amén. Porque usted no lo está sintiendo ahora, pero dentro de un par de meses se va a sentir el asunto. Se va a sentir. Bendito sea el Señor. Ahora no se va a pagar ITEVI, sino IVA. Impuesto de valor agregado. Un 18%. Y hay gente que ni el diezmo quieren pagar. Hay gente que ni el diezmo quieren pagar en la iglesia, se hacen los chivos locos. Si en este tiempo usted se roba el diezmo, no va a entrar en el reposo de Jehová. Porque si te roba lo de Dios, te embromaste, porque por un lado va a tener esta carga fiscal. Un 18% de IVA, oye bien, 18%. Muy fuerte, muy fuerte. Si lo comparamos con nuestros actuales ingresos, muy fuerte lo que va a pasar. Amén. Te lo estoy explicando por la palabra. Yo necesito que usted preste atención a este mensaje para que usted entre en el reposo de Dios si no ha entrado. Bendito sea el dulce nombre de Dios. Porque andar en el Espíritu es andar en descanso. Porque sus obras han terminado en Dios. Dígale al que está a su lado, sus obras han terminado en Dios y descansa en Cristo. Ahora usted me preguntará, pero ven acá, pastor,
No hay ningún beneficio en guardar el sábado o en guardar un día de descanso. Claro que sí, porque nosotros no somos máquinas. Nosotros somos seres humanos que nos cansamos, nos agotamos, y nosotros apoyamos que por lo menos usted se tome un día de descanso en la semana. Ahora, lo que estoy enseñando no es la letra de la ley, porque la letra dice que hay que guardar específicamente el sábado, y han hecho lo que guardan el sábado, han hecho del sábado su propio Dios, porque han puesto este día llamado sábado por encima de Cristo. Y eso no puede ser. Se murió el diablo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esto hay que cogerlo relax, y más con estos calores. Hay que cogerlo a chiste todo lo que está pasando. No le dé mente a nada. Dígale al que está a su lado, no le dé mente a nada, para que no te dé una cosa, un teque-teque. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. No es que usted no guarde un día de la semana para descansar. Ahora, si nosotros tomamos el espíritu de esta enseñanza, la palabra lo que nos habla aquí es de un nuevo pacto. En esencia, tenemos que tomar el espíritu de esa palabra. Y es importante que entendamos que el reposo de la primera creación fue el séptimo día, es decir, el sábado. Pero el reposo de la nueva creación es Cristo. Diga conmigo, el reposo de la nueva creación es Cristo. Y este reposo lo experimentamos a través de la fe. Este reposo lo experimentamos a través de la nueva relación con el Padre. Amén. En la primera creación, y apunte esto para que sepa distinguir la diferencia entre una cosa y la otra. En la primera creación, el reposo es un día. Pero en la nueva creación, el reposo es una persona y se llama Cristo. Amén. Es una persona y se llama Cristo. Es una vida nueva, la vida del Espíritu. Y ese es el problema de los judíos en la actualidad. Muchos de ellos son como los fariseos de aquel tiempo, que condenaban a las personas cuando trabajaban en el sábado, el día sábado, el Shabbat. Por eso Jesús, cuando se paró en la sinagoga, le dijo: hipócritas, cada uno de vosotros, ¿ustedes no desatan en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Le dijo Jesús a los fariseos en Lucas 13, 15 y 16. Sin embargo, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esas ligaduras el día de reposo? Porque los que guardaban el Shabbat condenaron a Jesús, lo querían acribillar a Jesús antes de tiempo, porque Jesús liberó a una persona que estaba atada por demonios, y la liberó el día sábado. Y los fariseos, que eran muy observadores de la letra de la ley, le dijeron: hay que apedrearlo, es un anatema, está violando los mandamientos de Moisés. Y Jesús se paró en la sinagoga y le dijo: pero ustedes desatan el buey el día de reposo, lo desatan, y también desatan a su asno para que tome agua. Y esta hija de Abraham, que estaba atada por demonios, no la podemos liberar porque es día de Shabbat. Ustedes están mal, le dijo Jesús. A ustedes hay que revisarlo. Como diciendo: ¿qué es más importante, esta mujer hija de Abraham o el buey y el asno? La letra de la ley es una cosa
y el espíritu de la ley es otra. El Hijo del Hombre es el reposo. Dígale al que está a su lado: el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Eso está en Lucas 6:5. Y Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Si Dios deja de trabajar un día, piensa en esto: si Dios deja de trabajar un día, todo se embroma, porque Él sustenta la creación. Y si Él deja de mirar las aves de los cielos, un día que deje de mirarlas, desfallecen, es decir, desaparecen, se extinguen las aves de los cielos. Si Jehová deja de mirarla un día, porque Él es el sustentador y es el creador de todas las cosas. Él sustenta su obra. Y así lo anunció a través de Jeremías y a través de Ezequiel. Él anunció que habrá un nuevo pacto, donde ya no había necesidad de estar guardando esos mandamientos de la letra, sino que ahora esos mandamientos estarán en nuestro espíritu, estarán vigentes en nuestros corazones. Y por torpe que tú seas, no te podrás extraviar, porque es una nueva operación que el Señor va a causar en lo más profundo de nuestro ser. Lo dice el libro de Ezequiel 11, del 19 al 20, y Jeremías 31, del 33 al 34. Amén. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, Dios hizo grandes señales, Dios hizo grandes prodigios, pero todavía no les había dado a Israel corazón para entender. Oye esto. ¿Sabe por qué ellos nunca entendieron, a pesar de los milagros que vieron? A pesar de las maravillas que vieron, a pesar de las señales que vieron. ¿Sabe por qué ellos no pudieron entender estas cosas? Porque el Señor no le había dado a ellos corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eso está en Deuteronomio 29:4. Oye esto: no tenían corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ellos solamente tenían la ley y entendían muy poco de la ley. Pero cuando llegó Jesucristo, y con Él la dispensación del cumplimiento de todas las cosas, según Efesios 1:10, Dios puso leyes en nuestra mente y nos dio un corazón y un espíritu nuevo. Y por eso nosotros podemos entender y recibir esta revelación, porque somos los niños de Dios. Dígale al que está a su lado: dale gracias a Dios que tú has nacido de nuevo, que tú eres el hijo de Dios, que tú eres el niño de Dios. Y estas cosas el Señor se las ha revelado a los niños. ¿Cuántos son niños de Dios? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han nacido del agua y del Espíritu? Los que nacen en Adán, como nosotros que nacimos en Adán, nuestra naturaleza era carne, porque Adán es carne. Pero los que nacimos de Dios, también somos nacidos de Dios. Nuestra naturaleza es espiritual, porque Dios es espíritu. Por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Nosotros hemos sido engendrados no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Juan 1:13. Hemos nacido de Dios por el Espíritu Santo. Tenemos su naturaleza, llevamos la imagen de Dios, somos un espíritu con Él. Y ahora por eso podemos andar en el Espíritu y hacerlo todo en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nuestro interior y nos lleva y nos conduce a toda verdad. Amén. Nos conduce a toda verdad, nos enseña todas las cosas. Por eso ya no es necesario cargar con filacterias. Ya no es necesario usar una cajita en la frente.
ya no es necesario tener en la cabeza un kipá, que es el gorrito que usan los judíos aquí atrás. Ese gorrito tiene una figura, y es que Dios está por encima de todas las cosas. Pero ya no hay necesidad de usar ese kipá, ese gorrito que usan los judíos, de manera parcial en su cabeza. No hay necesidad de eso. ¿Sabe por qué no hay necesidad de eso? Porque tenemos en lo más profundo de nuestro ser el Espíritu Santo de Dios, que nos da a entender que por encima de nosotros hay uno superior. Y estamos sujetos a un sistema de vida superior. Pero los judíos no han podido entender eso, y por eso siguen observando la ley. Yo no lo critico a ellos, porque para ellos eso fue una bendición, por lo menos observar la ley y honrar a Dios a su forma y a su manera. No es lo que yo estoy criticando. Y qué bueno que Dios le dio la ley a ellos y le dio ordenanzas y mandamientos, los cuales son perfectos. Yo no estoy en contra de su cultura, todo lo contrario, me encanta cómo ellos han mantenido a través de los años su cultura. Esa no es la idea de este sermón. La idea es explicarte que las letras eran tan solamente un memorial, pero cuando llegó Jesús, llegó un nuevo régimen. Por eso ya nosotros no estamos sujetos a las letras de la ley, sino que ahora estamos sujetos a un nivel de vida superior. Sujetos a un nivel de vida superior. Sujetos a un sistema de vida superior al que actualmente mucha gente conoce, porque todavía sus ojos están fijos en la letra de la ley. Amén. ¿Cómo es posible que yo voy a andar en este tiempo con una cajita en la frente si el Espíritu Santo está dentro de mí? ¿Cómo es posible que yo voy a seguir andando con esos amuletos? Si ya Jesús cumplió eso por mí, cumplió la ley. Jesús se comportó como un judío piadoso y pagó el precio por mí en la cruz del Calvario, y me liberó en la cruz de esos amuletos. Entonces, ¿por qué yo tengo que andar con ese equipo en la cabeza? ¿Por qué tengo que andar con esas filacterias? ¿Por qué tengo que vestirme como un judío, con unos mantos larguísimos y una ropa extraña en este tiempo, para esta cultura? Tengo que vestirme como una monja. Tengo que vestirme como un monje. Yo respeto cada grupo religioso. Si se quieren vestir de la forma que se quieren vestir, allá ellos. Ahora, no me quieren obligar a mí a asumir una cultura de la cual ya Cristo me liberó. ¿Me están entendiendo cuál es la idea? Ahora, no es que yo voy a vestir indecentemente, porque la palabra dice, y es el lenguaje del Espíritu, la palabra dice que tenemos que vestir decentemente y con pudor. No es que ahora yo voy a andar como si fuera un cualquiera. No es que no voy a cuidar mi cuerpo. No es que la mujer va a vestir como le dé la gana. No. Hay un orden en el Espíritu. Dígale al que está a su lado: lo bueno del Espíritu es que el Espíritu es ordenado. Y para andar ordenadamente, lo que hay que hacer es andar en el Espíritu, andar conforme al hombre nuevo, andar conforme al hombre interior. Amén. Somos libros abiertos para el mundo. Tenemos que dar testimonio para con lo de afuera. Y para dar testimonio para con lo de afuera hay que andar en el Espíritu. El lenguaje del Espíritu es una revelación. Dígale al que está a su lado: el lenguaje del Espíritu es una revelación. Andar en el Espíritu es una bendición. Andar conforme al hombre nuevo es un descubrimiento.
Mira lo que dice Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley en esa sola palabra se cumple: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, póngase a pensar en lo extensa que es la ley. Porque la ley no se circunscribía a los 10 mandamientos, sino que se tomó 5 libros. Y de esos 5 libros hay bibliotecas enteras de interpretaciones. Comience a imaginarte este auditorio lleno de libros, repleto de libros. Haga uso de su imaginación en este momento y comienza a pensar en tantas interpretaciones que se han sacado de la Torá, que son los 5 libros que escribió Moisés. Se han sacado miles y miles de libros y de traducciones y de interpretaciones. Y todos esos miles y miles de libros se resumen en esto. Todos esos libros habidos y por haber se resumen en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dicen aleluya? Todos esos libros Jesús los resume en una sola frase. ¿Sabe por qué lo resume Jesús en una sola frase? Porque la esencia de la ley es amor a Dios y amor al prójimo. Esa es la esencia de la ley. Ese es el espíritu de la ley. Y la palabra dice: pero si os mordéis, oye lo que dice la palabra, si os mordéis, versículo 15, y os coméis unos a otros, advierte el apóstol Pablo, mirad que también os consumáis unos a otros. En otras palabras, si tenemos celos amargos y si estamos contendiendo en nuestros corazones con otras personas, tengamos por seguro que este sentimiento no proviene de Dios, sino de una sabiduría animal y diabólica, como lo describe el apóstol Santiago en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Es cierto que hay personas que no matan con cuchillos, no son homicidas, no están degollando a nadie en la iglesia, pero sí degollan a su hermano con palabras. Por eso es que el espíritu de la ley es más exigente, porque la ley lo que decía era: no matarás. Ellos se sienten, ¿verdad?, que no están matando a nadie, pero matan con sus palabras, matan con sus críticas, son asesinos de la gracia. Hay asesinos que andan sueltos por ahí, que viven juzgando, que viven condenando, usan su lengua como espada. Por eso la misma palabra dice que hay palabras que son como golpe de espada. Y cuando esas palabras te alcanzan, te acaban. Porque hay gente que no matan, pero muerden. Amén. Alguien dijo en una ocasión: ama y haz lo que quieras. No, el amor no funciona así. Yo no comparto ese tipo de pensamiento, porque el amor no busca lo suyo. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Primera de Corintios 13, del 4 al 6. Todas esas cualidades del amor son las cualidades de Dios, porque Dios es amor. Por tanto, es cierto que si amamos, no podemos hacer lo que nosotros queramos. No. Por eso es que tenemos que estar sujetos a este sistema de vida. Y el que está sujeto a este sistema de vida ama a Dios por encima de todas las cosas y trata de obedecerle y no ofenderle, y ama también a su prójimo, que es el que está a tu lado en este momento. Y tú lo tienes que amar según el espíritu de la ley, no según la letra, según el espíritu de la ley. Tienes que amarlo como a ti mismo. Ay, Dios mío, eso cuesta. La palabra habla lo que cuesta seguir a Cristo. Así que dígale al que está a su lado: en el régimen del espíritu, el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese amor es el que emana de Dios. No es un amor carnal. Es un amor que se obtiene viviendo en el espíritu y andando en el espíritu. La carne representa todo lo que es contrario al amor. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo lo siguiente en Gálatas 5. Abra su Biblia conmigo en Gálatas 5, del 16 al 23. Porque tenemos que estar sujetos a este sistema de vida. Esta iglesia tiene que estar sujeta a este sistema de vida. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5, del 16 al 23: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué? Porque si tú has nacido de nuevo, todas esas cosas tú las tienes acumuladas en el Espíritu. Eso significa que no hay necesidad de que te estén mostrando en un libro lo que es pecado y lo que no, lo que te conviene y lo que no te conviene, porque tú sabrás lo que te conviene en el Espíritu. Dígale al que está a su lado: porque hay cosas que no convienen en el Espíritu. Díselo al que está a su lado: hay cosas que no convienen en el Espíritu. En otras palabras, si vive el fruto del Espíritu, olvídate de la ley, pues no la necesita. No la va a necesitar, porque el Espíritu te va a guiar a toda verdad y te va a enseñar todas las cosas. Ahora, pastor, ¿eso significa que la ley no sirve? No, no estoy enseñando eso. No estoy enseñando eso, ni he enseñado eso. No significa eso. Significa que viviendo en el Espíritu, amén, ya la estará obedeciendo sin tener necesidad de fijarte en las letras. Al vivir en el Espíritu, ya tú estarás obedeciendo la ley, porque va a agradar a Dios aunque no conozca exactamente todos los fragmentos de la ley.
va a obedecer en esencia lo que te dice Dios en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Amén. Porque la palabra dice que el Padre iba a poner sus leyes en nuestras mentes y la iba a escribir en nuestros corazones. Hebreos 8:10, y ya las leyes están escritas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Yo no tengo que andar buscando lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que es pecado y lo que no es pecado, porque ya Dios puso la ley en mi mente y en mi corazón. Por eso ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. La ley no perfeccionó nada. Dice el apóstol en Hebreos 7:19, porque esa no era su función, sino la de llevarnos y conducirnos al que venía, que es Cristo Jesús. Amén. Dígale que está a su lado: el que anda en el Espíritu no está sujeto a la ley, sino a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No hay necesidad de que te fijes tanto en las letras de la ley. Le voy a dar varios ejemplos. ¿Cuántos mensajes no se han sacado de este versículo bíblico de Juan 3:16? Libros completos se han sacado de ese solo versículo. Se han sacado muchos sermones. ¿Cuántos compendios no se han elaborado de la Torá? Miles y miles de compendios. Pero ya no es necesario uno buscarle la quinta pata al gato. Ya no es necesario ni siquiera tú estar estudiando griego, hebreo, arameo, porque el Espíritu Santo iba a poner su ley en tu mente y en tu corazón. Ahora, eso no significa que tú no estudies, todo lo contrario, tú puedes estudiar para recibir más revelación, enseñar la palabra, como lo estoy haciendo yo ahora. Quiero que usted reciba esto en su espíritu, porque esto es bastante importante, establecer la diferencia entre la letra y el espíritu de la ley. Todos esos compendios se resumen en una frase: ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo, vive una vida en el Espíritu, vive una vida que agrade a Dios. Porque si te fijas en la letra, te va a embromar. Porque hay muchos teólogos que incluso andan en la carne porque se han fijado en la letra de la ley y no en el espíritu de la ley. Y hay muchos teólogos que enseñan la palabra, pero la enseñan de manera gramatical. Y por eso apelan al razonamiento. Y no creen en que las aguas del Mar Rojo se dividieron. Ellos ponen esto como si fuera una fábula. Y no creen, escuche bien esto, no creen que Josué detuvo el sol y la luna. Porque ellos razonan y dicen: si Josué hubiese detenido el sol y la luna, se hubiese producido en el mundo una catástrofe universal. Sin embargo, son la gente que te están enseñando en las universidades teología. Están tratando de analizar las cosas de Dios, pero desde un punto de vista racional, natural. Y muchas de esas manifestaciones sobrenaturales, ellos mismos no la creen. Y son ministros muchas veces que viven del sistema, pero nunca han vivido una vida en el Espíritu. Son religiosos. Se hicieron profesionales del púlpito, pero no viven una vida en el Espíritu. Gloria a Dios. Estudiaron 5 años en el seminario teológico, pero no conocen al Espíritu de Dios. Santo Dios.
Amén. Son carnales. Y muchos de ellos beben alcohol por un tubo y 7 llaves y fuman porque se fijan en la letra, y como la Biblia no dice en ninguna parte que no fume, la Biblia de forma textual no te dice en parte que no fume. Eso no forma parte de la ley. No te dice textualmente no fumarás, porque si fumas tiene problemas. No te lo dice así. Y si tú te fijas solamente en la letra de la ley, tú terminarás fumando. Porque no hay prohibición en la letra, pero sí hay prohibición, hay prohibición en el espíritu. No. Hay gente que no está entendiendo esto. ¿Cómo, pastor? Sí. Hay una prohibición en el espíritu, hay prohibición en el espíritu. Porque es verdad, la letra de la ley no te dice no fumes, pero el espíritu te dice, te trae una revelación. Sí, pero la palabra dice, no matarás. Y se ha descubierto que el tú fumar delante de alguien es exponer la vida de que está a tu lado. Envenenar no solamente tu propia vida, sino la vida que está a tu lado. Y el que está a tu lado, inhalando ese humo, también se puede enfermar. Y eso la Biblia lo prohíbe. No matarás. Y por eso en la cajetilla de cigarrillo te ponen: el fumar es perjudicial para la salud. No te dice la ley que no fume, pero el espíritu te dice, eso mata, te expone. Y la palabra dice que tú eres el templo del Espíritu Santo, que tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo, y eso te está haciendo daño. La droga no te conviene, el mucho alcohol tampoco te conviene, porque eso perjudica el templo que es el Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo. La ley no te lo dice explícitamente, pero en el Espíritu tú sabes que eso no es de Dios. Te pongo otro ejemplo acerca de la letra. En la letra de la ley no dice no bailará, ¿verdad? Y los cristianos, muchos cristianos de hoy en día, como no dice la Biblia que no bailen, están bailando. Están bailando. No lo dice la letra de la ley, no bailo, no lo dice así textualmente. Pero en el espíritu, la palabra dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque la mayoría de nosotros, más en esa fiesta de las escuelas, aprovechábamos la fiesta y aprovechábamos esos bailes que se daban en estas fiestas escolares para jalar a bailar a la más bonita. Que luego, ¿qué hacíamos? Jalábamos a bailar a la más bonita, a la que nos gustaba. No a la fea, no a la fea, sino a la más bonita. Y cuando la jalábamos a bailar, que le poníamos la mano en la cintura y comenzaban a venir con el merenguito ahí, ripiado. ¿En qué se pensaba en ese momento? La tengo y nadie me prohíbe que la toque, porque culturalmente lo normal es que cuando estemos bailando nos estemos cepillando, nos estemos tocando. Y estamos ahí ripiados y pam, 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 pam. Entonces, tácitamente, textualmente, la ley no dice no baile, pero el espíritu de la ley te dice, eso es lascivioso, ese es un baile lascivioso, tus intenciones no son buenas, ya fornicaste con ella porque adulteraste con ella en el corazón, la deseaste y te aprovechaste el día del baile para jalarla a bailar
y rozarte con ella. Allá hay pecado. Entonces el espíritu, aleluya, te dice: eso no te conviene, varón. Suelta eso. Ponte a orar. Ponte a interceder. Y muchas personas con esos bailecitos por TikTok y por las redes sociales están llenando a mucha gente de prejuicio. Y hay mucha gente que está pensando que el evangelio ya hoy en día es un relajo. Se desubican del propósito porque están persiguiendo los views. Se quieren hacer virales en la tierra y hacen lo que sea para hacerse viral en la tierra. Dígale al que está a su lado: esas cosas no nos convienen. Y así lo es todo en el espíritu. El espíritu hasta te dice qué tú te tienes que poner y qué no. Hay cosas que tú te miras en el espejo y dices: no, esta falda no, me queda muy ceñida. Y el espíritu te dice: esa no. Y tú vas y te la cambias. No lo dice en la Biblia: no te pongas esa falda. No te lo dice. Pero el espíritu que te guía a toda verdad te dice: esto es lo que te conviene. Pero si tú estás en la carne, si tú estás en la chuleta, si tú estás en la jamoneta, tú te enganchas la farda, aunque tengas que metértela con aceite, con manteca, con grasa. ¡Fua! Porque tú tienes otras intenciones. Entonces, esa mentalidad que tú tienes en ese momento es animal y es diabólica, porque tú quieres llenar los ojos de los hombres de adulterio y de fornicación. Porque en el espíritu, para tú adulterar, no tienes que vivir con la mujer ya. No hay que convivir con ella. Con tú mirarla y codiciarla, ya con eso tú adulteras. Y hay mujeres que se dejan usar del mismo diablo y no dejan nada a la imaginación. Nada. Y el varón que está en el culto adorando a Dios, de repente llega esa hermana y los ojos hay que abrirlos de vez en cuando. Estamos adorando a Dios, pero los ojos hay que abrirlos. Y de repente uno abre los ojos y se encuentran con ciertas cosas. Y uno tiene que cerrar los ojos hasta cambiarse de asiento, hermanos. Amén, hermanos. Dígale al que está a su lado: eso es en el espíritu de la ley. En el espíritu de la ley usted se va a dar cuenta cuando las cosas están turbulentas. Incluso uno se da cuenta hasta de esos espíritus. Uno se da cuenta en el espíritu que hay un espíritu de lascivia que se está moviendo, de metresa, le llaman algunos metresa. Una serpiente tiene tragada a esa muchacha. ¿Qué es lo que está pasando con ella? Y usted se cuida, porque en el espíritu uno lo percibe todo. Ahora, cuando uno anda en la carne, óyeme, no ve, ni oye, ni entiende. No ve, ni oye, ni entiende. Amén. ¿Tú ves lo lindo que es andar en el espíritu? Porque hay gente que está diciendo así: ay, ya no ando conforme a la ley. Ya no ando conforme a la ley, estoy salvo en Cristo. Yo puedo hacer lo que me dé la gana porque salvo, siempre salvo, y mi vida está segura en Cristo Jesús. Si tú estás pensando de esa manera y tienes esas intenciones, cuidadito si tú has nacido en verdad de nuevo. Porque el que nace de nuevo no piensa de esa forma. Dígale al que está a su lado: el que nace de nuevo no anda pensando en esas cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando uno se fija mucho en la letra, se vive autojustificando. Yo conozco gente
que como andan en la carne, porque andan conforme a la letra de la ley, ellos viven discutiendo la ley, el día entero discutiendo la ley, interpretando la ley. Y eso se usa aún en el mundo jurídico. Por ejemplo, en este país se han elaborado leyes especiales que han sido promulgadas por el Ejecutivo. Tenemos una constitución que fue, ¿verdad?, elaborada. La última fue en el año 2010, fue promulgada. Y esas leyes tienen artículos, incisos, acápites. Y los abogados, los jueces, los jurisconsultos viven interpretando esos artículos de la ley. Y encuentran muchas veces debilidades en ellos, deficiencia, y se aprovechan de esa deficiencia para liberar al culpable muchas veces, o para condenar muchas veces al inocente. ¿Cuál era mi trabajo cuando yo ejercía la abogacía? Mi trabajo era, cuando me llegaba el expediente, verificar en ese expediente cuál es el procedimiento que se está violando o inobservando. Yo sabía que el muchacho no era fácil, yo sabía que violó la ley, pero mi trabajo no es cuestionar lo que él hizo, sino defenderlo. ¿Y qué hacía uno como abogado penalista? Descubría la inobservancia del Ministerio Público. Ah, miren qué falló. Incumplió este procedimiento, lo violó completamente. Lo que él ha escrito carece de toda base legal. Es improcedente, está mal fundado. No tiene ningún fundamento jurídico. Ahí está el error. Y el muchacho, en que era culpable, como el Ministerio Público cometió un error en el procedimiento, sale libre. Y la gente dice: ay, el juez es un corrupto. Mira, salió en libertad. No fue que el juez actuó con corrupción, no. Fue que el Ministerio Público no tuvo la eficiencia necesaria y violó el debido proceso. Y el abogado defensor se aprovechó de eso y entonces lo presentó y lo liberó. Libertad simple. Vete para tu casa. Hay gente que son así mismos. Viven buscando en la Biblia la quinta pata al gato para no ofrendar, para no diezmar. Viven interpretando la ley. No, porque no hay que diezmar, Dios me libró de la ley. Ok, yo le digo: ok, si tú quieres darle a Dios conforme al Antiguo Testamento y conforme al Nuevo Testamento. Y como yo sé que no conocen nada del Nuevo Testamento, me dicen: del Nuevo. Ah, está bien. En el Viejo te exigían un 10, en el Nuevo te exigen más de un 10, te exigen que lo dé todo. ¿Cuál tú quieres de los dos? ¿Cómo, pastor? Sí, está ahí. Porque la gente vive buscándole la quinta pata al gato para incluso buscarse una noviecita fuera del matrimonio. Y te dicen: Moisés tuvo 2 mujeres, pastor. Y una de ellas era cusita, era morenita. Yo tengo una blanquita, pero quiero probar un sazón morenito. Porque Moisés se dio su par de mujeres. Y el mismo Abraham también. Y mira a David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, tuvo unas cuantas mujeres. Y yo lo puedo hacer. Yo tengo el corazón también conforme al corazón de Dios.
vive buscando, oye bien, viven buscando deficiencia en las letras de la ley. Pero en el espíritu de la ley, diga conmigo, no hay huecos, no hay deficiencia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y hay muchas cosas más que se las voy a enseñar después, para que esta enseñanza no sea tan larga, que las horas se van tan rápido. Dígale al que está a su lado, aunque la Biblia no diga tácitamente lo que tú debes hacer y lo que no debes hacer, el Espíritu te va a guiar a toda verdad. Te va a enseñar todas las cosas para que tenga un equilibrio en tu vida espiritual. Dígale al que está a su lado, ha llegado el tiempo de tener un equilibrio en nuestra vida espiritual. Y eso se consigue cuando andamos conforme al espíritu de la ley y no conforme a las letras. Hay gente que saben que Dios le ha prohibido ciertas cosas, que la Biblia no está en la Biblia, pero saben en su espíritu que eso no es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Si le damos paso en la iglesia al baile, como hay mucha gente que ya están bailando, eso no es nada, dicen ellos, la Biblia no dice eso en ninguna parte. Están bailando. Del baile vamos a pasar al drink. Si seguimos así como vamos, del baile en TikTok o en las redes, de ahí vamos a pasar al drink o a la discoteca. Porque no es nada embriagarse, tomar alcohol no es nada, no es nada bailar, no es nada fumar, no es nada vestirse de la forma en que me estoy vistiendo. Entonces nada es nada en este tiempo para mucha gente. Pero en el espíritu, ¿es cierto eso? Hay cosas que te llevan al infierno. Hay cosas que te desubican del propósito. Pero hay iglesias que para tener mucha gente, vengan todos y entren todos y hagan todo lo que ustedes quieran, pero estén aquí adorando a Dios con nosotros. Entonces yo creo que ese no es el espíritu de Cristo, ni es lo que la palabra dice. Porque la palabra misma dice que de todo vamos a tener que darle cuenta a nuestro Dios. De todo vamos a tener que darle cuenta a nuestro Dios. Póngase de pies y levante su mano y adoremos a Dios. Levanta tus manos y adora al que vive por los siglos de los siglos. Adora a tu Dios. Hazlo en espíritu y en verdad. Dile: Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu sabiduría. Gracias porque me guía y me conduce a la verdad. Ayúdame a vivir en santidad, tener una vida piadosa, santa, delante de tus ojos, porque tú vienes pronto por tu pueblo. Tú vienes pronto por tu iglesia. Señor, ayúdame a enseñar tu palabra. Ayúdame a enseñar el espíritu que hay escondido en tu palabra. No permita que nos desviemos. No permita que nos extraviemos de la verdad de tu palabra. Que esta iglesia pueda alcanzar un nivel de madurez superior al que tiene. Que pueda llegar a cumplir con tu asignación y tu propósito. Que esas áreas que viven independientemente de ti, de tu palabra, sean entregadas. Que sean conquistadas por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Salude a su hermano que está a su lado y dígale: te amo. Abrace a su hermano y dígale: te amo en el amor de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Díselo, díselo. Abrace a su hermano y dígale: te amamos.